mañana que estábamos hablando, que él había dicho una vez que él le ponía nombre a sus días, y yo nunca le puse nombre al mío, pero tocó el día de que hoy sí el mío tiene su nombre. Y el nombre de mi día es Mi Promesa Cumplida, porque la promesa de mi Señor Jesús se cumplió. Aunque en una ocasión me vi desesperada, me vi fuera de tiempo, mi pastor me dio una palabra y es como él dice, tenemos un héroe y es Jesús. Hay que creer, confiar y esperar, porque a su tiempo Él lo hace. Amén. Gloria a Dios. Déjeme decirle que esta es la primera vez que yo me paro aquí a predicar y no me siento nerviosa. No sé si es porque me siento protegida. Siento un escudo ahí, quizás por eso no me siento nerviosa. No, pero en verdad hoy no me siento como con esos nervios, así, porque a veces hasta para pararme a cantar me da nervios. Pero hoy me estoy como más relax, más tranquila. Bueno, vamos a la palabra. El mensaje de hoy será sobre una persona que ya todos conocemos la historia, y es de Saulo. Sabemos que Saulo era un perseguidor de los cristianos, de los evangélicos, porque él decía, para él, eso, lo que ellos hacían era blasfemia contra Dios, no sabiendo que ellos lo que predicaban el evangelio, pero él lo tenía como con otro contexto. Vamos a tener la palabra en Hechos 9, del 1 al 9. Gloria a Dios. Y del 9 vamos a saltar al 20, y entonces vamos a leer del 20 al 22. Toda palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos miembros algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Abro un paréntesis ahí para los que no saben qué es coces. Dice que es resistirse obstinadamente a una autoridad o dirección divina, lo que resulta en daño propio. Amén. Dice, dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Salto al 20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Gloria a Dios.
Todos conocemos la historia de Saulo. Sabemos que, como dije anteriormente, él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Él perseguía a los que hablaban de la palabra del Señor, a los que predicaban, a los que salían a regar la semilla. Amén. Y dice, como dice su palabra aquí, que mientras él todavía respiraba amenaza de muerte contra los discípulos, dice que él fue al sumo sacerdote a buscar una carta que le diesen el permiso para él poder seguir capturando a aquellas personas que hablaban de la palabra, que llevaban el mensaje. Pero como Dios tiene un propósito con cada persona, cuando somos escogidos y elegidos por Dios, nada nos desvía del propósito y de los planes que Él tiene con nosotros. Como dije en mi prédica pasada que prediqué sobre se me olvidó, este hombre que es de los 10 mandamientos de Moisés, que él tenía un propósito con Moisés. Él tenía un propósito también con Saulo, y el propósito era que él predicase, que él hiciera lo mismo por lo cual él perseguía a las personas, que era predicar y hablar de su palabra. Dicen que sabemos que él se gozó mientras vio morir a Esteban, quien era un predicador de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y lo que más me llama la atención de esta escritura es que cuando el Señor le dijo a Ananías que fuese donde estaba Saulo, yo me imagino la cara y como se puso Ananías cuando el Señor le dijo eso. ¿Qué diría Ananías? Señor, pero que yo vaya donde Saulo, un hombre que nos perseguía a nosotros para matarnos, ¿pero tú quieres que me mate a mí? Yo me imagino la expresión que hizo Ananías cuando el Señor le dijo que fuera. Pero como todos debemos obedecer cuando Dios comanda, porque Él dice que cuando Él manda respalda, todos debemos obedecer a la palabra del Señor. Entonces dice que le dijo que fuera allá y orara por él para que él pudiera ver, recobrar vista de nuevo. Y dice que así lo hizo, fue y le oró con su miedo, porque imagínense, diría él, si este hombre me ve, entonces me agarra y me mata, se aprovecha. Pero él fue obediente, él obedeció y hizo lo que el Señor le mandó hacer. Dice que cuando Saulo pudo ver, él salió corriendo y empezó a hablar y a predicar de la palabra del Señor. Y dice que quería acercarse a los discípulos, pero que los discípulos también estaban, como dice uno, estaban moscas. Decían, bueno, pero y este no es el que nos perseguía a nosotros, que quería matarnos. ¿Cómo es que ahora de que anda hablando y diciendo de lo mismo por lo cual él nos perseguía a nosotros? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero verdaderamente que cuando Dios entra a la vida y al corazón de una persona, hay cambio de verdad. Hay cambio verdadero. El pastor siempre dice que uno no el pastor, es una realidad, que uno no puede predicar cosas que uno no vive. Yo me gustó mucho esta historia, que bueno, Señor, yo estaba buscando, no encontraba. Digo, Señor, caí en hecho. Dije yo, bueno, si ese es el que tú quieres que yo hable, pues yo voy a hablar, porque tenía ese, pero en varias ocasiones, por 3 ocasiones, en mis sueños me daban el libro de Apocalipsis 18. Yo se lo dije a mami, le dije, mami, mire, yo me soñé tal y tal cosa, y me dijeron que de Apocalipsis 18, cuando tuve el sueño fue que me presentaron una bandeja con carne, con pechuga. Eran pechugas de pollo, estaban como horneadas, fritas, no sé. Pero esa carne estaba llena de quereza. No sé si saben lo que es quereza, que es cuando las moscas se posan y hacen de la de ella ahí. Y me mostraban esa bandeja con esa carne y yo decía, pero... Y el niño de Katy, Abraham, en el sueño, me decía, él fue que en la espalda de él estaba escrito Apocalipsis 18,
y él me decía, léele, háblale de eso a ellos. Y yo le decía, pero ¿a quién es que yo le voy a hablar? Porque ahí yo lo que veo es una bandeja con carne. Y él me decía a ellos, háblale. Y él mismo me llegó al pensamiento en el mismo sueño de la palabra de Daniel, donde que él le habló al valle de los huesos secos y cobraron vida. Entonces, ahí mismo como que me llegó eso y me decía, háblale a ella y tú vas a ver lo que va a suceder. Y mientras yo le hablaba de Apocalipsis 18, porque yo obedecí, mientras yo le hablaba a la bandeja de carne de Apocalipsis 18, según yo le iba hablando, yo veía cómo toda esa quereza se le iba quitando, se le iba cayendo, se iba deshaciendo. Y según yo más hablaba, entonces las carnes, después que quedaron limpias, empezaron a consumirse en fuego. O sea, no se deshicieron, sino como que yo la veía que cambiaban de color, el color que tenían se cambiaban a un color más oscuro, como quemado, como cuando a uno se le quema una carne que le está friendo. Y así quedaron. Pero yo no entendí en el momento lo que significaba el sueño, porque yo no soy intérprete de sueños. Yo estoy muy lejos de ahí todavía. Y yo se lo conté a mami Ramona, entonces la misma versión que ella me dio, lo mismo que ella me lo dijo mi pastor cuando se lo conté a él. Yo dije, bueno, si Dios quiere que yo hable de eso, yo no sé, porque yo no tengo entendimiento sobre esa lectura, porque Apocalipsis 18 lo que habla es de la caída de Babilonia. Digo yo, bueno, Señor, tú eres el que sabe, ¿no? Y me dejó con Hechos 9. ¿Por qué yo decidí hablar de Saulo? Porque, como dice la lectura, que él pasó de ser Saulo a Pablo. Él pasó de muerte a vida, porque cuando estamos sin Cristo estamos muertos espiritualmente. Yo puedo decir que yo pasé de Saulo a Pablo. Ya yo no soy Saulo, yo soy Pablo, porque yo pasé de muerte a vida. Yo estaba muerta mientras yo andaba en el mundo. Yo pasé a la vida tan pronto abrí mi corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo quizá no tenga una historia como la de Saulo. Yo no perseguí a los cristianos. Siempre he tenido un respeto por ellos, por nosotros. Porque desde niña yo tengo entendido que el que se mete con un cristiano no le va bien. Entonces, y más que mi abuela se entregó al Señor cuando yo tenía 7 años. 7 años no. Yo tenía 5 años cuando mi abuela se entregó al Señor. Y hasta ahora puedo decir que estoy aquí de pie porque las oraciones de mi abuela llegaron a la presencia misma de Dios, porque el camino que yo llevaba no era un camino para que hoy yo estuviera aquí, hablando de su palabra, de su grandeza y dándole la gloria y honra a quien gloria y honra merece, que es a nuestro Señor Jesucristo. Nunca me canso ni me cansaré de darle gracias a Dios, porque si no hubiese sido por su amor y su misericordia, yo no estuviera aquí. Ahí está mi madre, que es testigo, que no me deja mentir, porque mi madre Ramona ahora es que me está conociendo, porque soy allegada a su familia, pero mi madre sí sabe a lo que yo me refiero. Y no que madre Ramona no sepa, porque tan pronto yo llegué a su casa, lo primero que ella dijo fue, ay, aquí sí hay que pelear. Aquí sí hay que sacar demonio un rato. Ay, Dios mío. Eso fue lo que ella dijo, porque espiritualmente ella vio lo que yo cargaba. Gloria a Dios. Ella vio, el Señor le mostró espiritualmente que yo, y en verdad yo llegué muy cargada a esa casa. Tanto que yo caminaba era porque Dios era que me llevaba, pues no yo. Yo estaba muy cargada. Yo he tenido una batalla con un testimonio que yo le dije, Señor, ese testimonio yo lo voy a dar cuando llegue el momento. Cuando tú creas que es el momento necesario para yo decirlo. Y después cuando el pastor dijo que me tocaba, cuando él mandó el programa de que a mí me tocaba esa parte, yo le estaba diciendo a mi esposo, yo voy a dar un testimonio que todavía mi familia no sabe, que nadie sabe.
Y después dije, no, yo no lo voy a decir, porque yo siento que mi familia aún no está preparada para lo que yo voy a decir. Pero mami Ramona, Katy, él mismo, diciéndome, tú tienes que decirlo, porque si tú le pediste al Señor, porque en verdad yo le pedí al Señor que me lo trajera a la mente cuando fuera el momento necesario. Y este fue el momento, porque cuando el pastor habló de una vez me llegó que ya llegó el momento de dar el testimonio. Pero yo le decía a Wilson, yo no quiero dar ese testimonio. Yo le decía, no me grabe cuando yo te dé un testimonio porque no quiero que se den cuenta. Y él me decía, no, tú tienes que hablar, el mundo tiene que saber lo que Dios hace. Y es una realidad. Si nosotros no damos testimonio a esas personas que no conocen a Dios, no pueden saber lo maravilloso y lo bueno que es Dios. Y no pueden ver que Dios cambia y cambia de verdad y que restaura y transforma. Yo era una persona que yo no podía estar en mi casa. Por eso yo digo que yo siempre digo, Señor, gracias, porque verdaderamente tú me has cambiado. Aunque hay cosas todavía que aún faltan por cambiar, pero Él las irá cambiando a su tiempo. Pero yo no sabía estar tranquila en mi casa. En mi casa me picaban. Era como que tenía fodarate, yo no podía estar. Yo hasta con 25 pesos que encontrara por ahí agarrar y me iba. Porque en ese tiempo era con 25 pesos yo viajaba a la Romana entera. Y lo que no viajaba, sabía yo irme a pie. Yo no conocía la Romana de Cabo hasta mucho. Pero yo no sabía estar en mi casa tranquila. Yo verdaderamente que aquí yo me pongo a meditar y a pensar, digo yo, Señor, pero verdaderamente que tú cambias. Tú cambias y transformas, porque como yo era a como yo soy ahora, es mucha la diferencia y mucho lo que tú has hecho en mi vida. La gloria sea de Dios. Déjenme decirle, mis hermanos, que como Saulo, aunque él fue literalmente perseguidores de esas personas que hablaban de la palabra del Señor, nosotros no, quizás no seamos perseguidores, pero cuando no estamos en esos caminos, crucificamos a Jesús día a día. Porque con nuestras acciones, con lo que hacemos mal, conscientemente, porque aún los que están fuera no pueden decir que lo que hacen mal lo hacen inconscientemente, eso es mentira. Porque ya donde quiera que tú vas, donde quiera que tú cruzas, hay una persona predicándote y diciéndote lo que está mal y lo que está bien. De la conferencia de ayer, de lo que el pastor decía, estoy sanando desde el fondo de mi alma. Déjenme dar un pequeño testimonio con respecto a eso. Y es que cuando el pastor hizo el servicio en mi casa, yo estaba igual que mami Ramona. Para mí yo había perdonado, yo no tenía rencor ni odio. Y el Señor me dijo a través de mi pastor, me recuerdo que él dio la lectura, donde se habla de que si amare a madre, a padre, hijo, hermano, más que a mí, no eres digno de mi reino. Él, mientras me oraba, me dijo, tienes que perdonar para poder sanar. Yo en ese momento decía, pero ¿y a quién es que yo voy a perdonar? Porque yo perdoné al papá de mi hija, que yo no tengo que perdonar a nadie. Pero mientras él me oraba y me ministraba y hablaba, fueron tantas las personas que me llegaron a la mente que yo misma dije, pero yo no sabía que yo tenía esa... Porque para mí eran cosas que habían pasado y para mí había quedado así. No sabía que yo tenía eso ahí, porque hay cosas que uno cree que uno la ha sacado, pero todavía queda guardada en lo profundo. Y yo perdoné esa noche, pero yo no perdoné del todo. ¿Sabe por qué yo digo que no perdoné del todo? Porque no sentí en ese momento lo que sentí hace un mes. Hace un mes yo estaba en la galería de mi casa, yo estaba trapeando, ya había terminado y me senté. No, yo iba a cocinar, yo iba a cocinar, yo había llegado de la casa de mami Ramona y iba a cocinar. Y me senté en la galería un rato. Y como así de repente así me llega a la mente, mi mamá sabe que Lady, la esposa del papá de mi hija, y me llega a la mente ella, y no sé, digo, fue qué cosa del mismo Dios. Y agarro el teléfono y comienzo a escribir. No me pregunten qué yo escribí, porque yo digo que cuando es Dios que pone la cosa, o tú no te acuerdas, para que tú no digas que fuiste tú que lo hiciste. La gloria sea de Dios.
Y yo sé que yo le escribí varios textos, y en ese momento yo no pensé que ella me iba a responder. Me respondió y me dijo: wow, gracias por esas palabras, porque verdaderamente la necesitaba. Estamos pasando por un momento un poco difícil, y esas palabras han sido de gran aliento para mi vida. Mira con quién Dios me manda una palabra, con quien menos yo pensaba. Quien menos yo creía que me iba a dar una palabra, me la dio. Le digo yo: no fui yo, eso fue Dios. Y déjeme decirle que en ese momento fue que yo perdoné de verdad. Yo sentí, en ese momento yo sentí cómo de mi corazón se iba una carga tan grande. Yo me sentí tan liberada, tan descargada, me sentí tan bien en ese momento, que yo entré a la cocina y yo solamente me puse a llorar. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y era como, mi lloro no era el lloro de dolor, ni de tristeza, era un lloro como de alegría, de paz. Y yo quería parar de llorar y no podía parar de llorar. Yo nomás decía: Señor, gracias. Padre, gracias, porque ya sé que ahora tú limpiaste mi corazón y lo descargaste del odio. Yo no sabía que aún me quedaba ese odio hacia esa persona en mi corazón. Yo la veía y hablaba con ella normal, pero sabía que ese día supe qué es lo que es perdonar de corazón de verdad. Porque cuando tú perdonas de corazón, cuando tú haces las cosas para agradar a Dios, tú te sientes libre, te sientes restaurada. Y desde ese momento hemos como desarrollado una relación más, como una amistad. Y nos llamamos, nos escribimos, nos damos las bendiciones. Yo le digo: mira, ve a la iglesia, tú sabes que tú eres descarriada. Los tiempos finales lo estamos viviendo, ya ustedes conocen la palabra. Y ella, gracias a Dios, por lo menos está visitando nuevamente la iglesia. Y espero en Dios en que ella, al igual que el padre de mi hija, pueda llegar a los caminos del Señor. Pero que es como, siempre me acuerdo del testimonio de nuestra hermana Dioda, que perdonar de corazón es la mejor medicina al alma. Yo le dije: Señor, Padre, cuando a mí me toque predicar, yo quisiera que haya personas que se identifiquen con el testimonio que yo tengo para dar. No hay tantas, lo que yo le pedí al Señor no está, no sé si de lo que haya, entren en el renglón de lo que le voy a decir, pero déjeme decirle que Cristo cambia y lo hace de verdad. Es como le digo, esta es una de las tantas cosas que Dios me ha quitado a mí. Porque de verdad me ha quitado muchas cosas. Él ha quitado mucha carga de mi vida. Déjeme decirle que yo digo que a ser Pablo. Déjeme decirle que es como dice el pastor: uno no puede desesperarse. Yo en un momento me vi desesperada, me vi angustiada, y estaba haciendo cosas que no era que estaban malas, pero como dijo el pastor, me estaba metiendo niveles que no debía, a causa de que yo sufrí mucho lo que a mi madre le pasó no hace tanto. Y yo oraba constantemente y yo le pedía al Señor y le decía: Señor, Padre, haz algo, tú sabes cómo yo me siento. Quizá ella no sepa porque ella no estaba cerca, pero Dios y yo sí sabemos lo que yo sufrí, lo que me dolió, tanto lo que a ella le pasó. Déjenme decirle que valió la pena esperar, porque muchas veces que le pedí al Señor que me permitiera ver a mi madre, aunque sea un día en su casa. Y hoy fue el día de mi promesa cumplida. Hoy puedo darle gracias al Señor porque pensé que hoy no iba a estar aquí. Dije: espérate, yo tengo un héroe y es Jesús. Entonces yo tengo que creer, confiar y esperar en que lo va a hacer. Amén. Gloria a Dios. El amor de Dios es maravilloso. No podemos dudar de su amor y de su misericordia. No podemos dudar nunca de que Él nos ama incondicionalmente.
Y vuelvo a la parte donde digo que cuando somos escogidos por el Señor, porque dice que la misma palabra dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Cuando somos escogidos por el Señor, no hay planes del enemigo que valgan ni que desvíe de lo que Dios tiene para hacer. Déjenme decirle que la misericordia de Dios me tiene aquí. Me tiene aquí. Su misericordia, su gracia, su amor y su verdad me tienen aquí. Porque en los planes y en los propósitos de ese pichón, que yo lo reprendo en el nombre de Jesús, estaban en que hoy yo no estuviera aquí. ¿Por qué yo no estuviera aquí? Porque mi destino era morir a manos de un hombre. Yo dije anteriormente que mi papá en una ocasión me dijo que él estaba esperando la noticia mía, de que le diera la noticia de que a mí me mataron. Pero yo sé que él no lo dijo con la intención de como decirlo, sino como por el dolor de ver que mi vida se estaba perdiendo. Bendito sea la gloria de Dios. Déjenme decirle, mis hermanos, que ay, el amor de Dios es tan bonito, tan maravilloso. No tenemos con qué pagarle todo lo que Él ha hecho por nosotros. Déjenme decirle que en el tribunal del infierno, porque Él tiene un tribunal también donde Él nos juzga, donde Él siempre nos está juzgando constantemente, nos está pasando factura, pasando lista de lo que hacemos y lo que no hacemos mal. En el tribunal del infierno, gloria a Dios, yo tenía 2 cargos por intento de homicidio. Digo en el tribunal del infierno porque los planes de él era que yo ejecutara lo que iba a hacer, o que yo lo ejecutara, o que me mataran a mí, para entonces él allá juzgarme allá. Por eso yo dije que no quería que me grabaran, pero la gloria de Dios.